en esta mañana. Ustedes vieron que salí porque fui a buscar mi cinta de medir y vi que José se rió. Tengo un propósito con ella. Vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Que me siento rara que no las veo a ustedes. Me voy a mudar un poquito más para atrás. Perdónenme. ¿Ahí? ¿Estamos mejor? No te preocupes por el coche, mamita. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 4, 26 al 32, versos 26 al 32, dice así: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Ahora, le voy a leer también de los Salmos, porque en la serie que estamos llevando a cabo, para el día que vamos comenzando, en el día de hoy teníamos 2 textos bíblicos. Y podíamos escoger uno de los 2, pero yo escogí los 2. Quiero que ustedes pongan atención. Hi, daughter. En el verso 26, escuchen bien, porque todas estas palabras clave a nosotros nos hablan. Dice: el reino de Dios, escuchen bien, se parece a quien esparce semilla en la tierra. Esas palabras de se parece son importantes de nosotros mantenerlas en la mente. Y después sigue Jesús hablando y empieza a hablar de una parábola, ¿verdad? Y la compara a la semilla que dice más pequeña, la mostaza. Quiero decirles que en el contexto en el cual Jesús estaba hablando para estos tiempos, la semilla de la mostaza, o le podemos decir árbol, no sé cómo se dice en español, un bush, arbusto en sí no es un árbol, ¿verdad? Es un arbusto. Pueden crecer un poco grandes, pero no son tan grandes. Pero Jesús está hablando a la audiencia de ese tiempo. ¿Me escucharon? Y la audiencia de ese tiempo hubiera entendido que la semilla más pequeña, en su contexto, era la semilla de la mostaza. Porque la semilla más pequeña que existe es la de la orquídea. ¿Okay? Y a veces la gente dice, no, que la Biblia tiene errores en ella. Es que nos olvidamos de que Jesús le hablaba a un grupo de personas en específica. Entonces, como él menciona la mostaza, vamos a leerlo, dice: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Acuérdense, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. ¿Y con qué vamos a comparar el reino de Dios? Y dice, es como una semilla de mostaza. Son clave. Entonces, la mostaza es un arbusto que cría una flor y una semilla, y la semilla es bastante pequeña. Ahora, yo saben que tomé una clase de árboles,
Y creo que la semana pasada iba como una ametralladora yo por ahí hablando de los árboles y lo que aprendí, y no les conté todo. Les cuento que mi proyecto para grado va a ser una obra de arte. Después les mostraré. El arbusto, si me trabo, es que es una palabra rara para mí. El arbusto crece en regiones áridas de África, el Medio Oriente y el subcontinente indio. Se adapta para sobrevivir en ambientes cálidos y secos. Es una especie de planta fuerte y robusta. Escuchen bien, porque Jesús está diciendo que el reino de Dios es semejante a. ¿Ok? Y es importante que escuchemos todos estos detallitos. El árbol de la mostaza mide hasta 6 metros, y yo leí más, ¿ok? Por eso traje mi cinta de medir, porque a veces no entendemos cuando leemos si no vemos. Entonces yo quiero abrir, José, dale, que tú eres constructor. Vamos a ver hasta dónde. Esto es lo más alto que puedes crecer una planta, un arbusto de mostaza. Lo más alto puede ser 25 pies. ¿Qué sería más o menos hasta ahí? Es un poco alto, ¿verdad? Pero no es tan alto, ¿verdad? No es tan alto. Un pino ponderosa, si no saben lo que es, pueden buscarlo. Creo que puede medir hasta 250 metros. ¿Ven la diferencia? Te lo voy a entregar, pero recuérdame porque lo tengo que entregar a la oficina. Si no, lo dejo botado por ahí. ¿Ustedes ven la diferencia? Mide hasta 6 metros, 25 pies en más alto, más o menos. Comparación, ¿cuánto en metros son 200 o en pies 200 pies, vamos a decir? ¿Vas a calcular? Ok, después me dice. Tiene un tronco retorcido. Escuchen bien, el tronco no es perfecto, es retorcido. Tiene hojas ovaladas y flores blancas. Y su característica principal son, escuchen bien, porque todo esto tiene que ver con el mensaje que Jesús está tratando de compartir. Su característica principal son sus pequeños frutos. Escuchen bien. Semilla pequeña, pequeños frutos con numerosas semillas. Las semillas del árbol de la mostaza se pueden comer. Algunos de nosotros las comemos en la mostaza amarilla. Saben que a mí no me gusta el ketchup, la salsa roja, que a todo el mundo le encanta. A mí no me encanta. Yo me como mis papitas fritas con mostaza, porque soy rara. Tienen un sabor más o menos a nuez. Se comen crudas o tostadas y se muelen para crear esa clásica salsa. El árbol de la mostaza posee una rica tradición de usos medicinales. Escuchen bien, el arbusto, he escuchado a predicadores que le dicen árbol, no es tan grande, ¿ok? Las ramas son como un poco esparcidas. Puede ser que se necesiten 2 o 3 de ellas unidas para que animales y aves vivan en ella, para que se sientan protegidas. Pero no solamente tiene eso. El reino de Dios, arbusto no tan alto en comparación
a otros árboles. Fruta pequeña, semilla pequeña. Miren todo lo que tiene este árbol de por sí. Y creo que por eso es que Jesús usa esta enseñanza. Posee una rica tradición de usos medicinales. Cuidado dental. ¿Cuántos sabían que el arbusto de mostaza se podía usar para el cuidado dental? Is that interesting? Yes. En muchas culturas, las ramitas del árbol de la mostaza se utilizan como cepillo de dientes natural. Masticar estas ramitas no solo limpia los dientes, sino que también tiene propiedades antimicrobianas que favorecen la salud bucodental. Interesante, ¿ah? Otras propiedades medicinales. Diversas partes del árbol de la mostaza, como la corteza, las hojas y las semillas, se han utilizado en la medicina tradicional durante siglos. Están aprendiendo mucho hoy. Se cree que tienen propiedades que pueden ayudar con problemas como las dificultades digestivas, la inflamación e incluso como se puede usar como un antiséptico. Arbusto pequeño, fruta pequeña, semilla pequeña, y el reino de Dios es semejante a. ¿Están escuchando? En la medicina tradicional también, el árbol de la mostaza provee propiedades antibacterianas y antifúngicas que ha sido comprobado. Los extractos del árbol de la mostaza combaten diversos patógenos. Y si yo digo una palabra mal, ustedes me corrigen. Ahora, se relaciona cómo se usa esto en diferentes religiones o creencias. En el cristianismo, el árbol de la mostaza aparece mencionado en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en las parábolas de Jesús. Jesús es el que habla de la mostaza. Y compara el reino con una semilla. En Islam, en lo que Jesús dice, él implica estas cosas, ¿ok? Porque él dice que es el arbusto más grande, bueno, tal vez el más grande en el desierto. Proporciona, lo que Jesús da a entender, proporciona refugio a las aves. Y esta analogía que Jesús está tratando de dar a entender es que la idea de los orígenes humildes, de ahí pueden surgir grandes cosas. ¿Ustedes escucharon todas las propiedades de la mostaza? Interesante. En Islam, el árbol de la mostaza es conocido como siwak. ¿Lo pronuncié bien, Alicia? Siwak. O árbol del cepillo de dientes. Es muy valorado en la tradición islámica. El Hadiz lo recomienda como una práctica esencial para la higiene de la boca. En las tradiciones del antiguo Egipto y la India, el árbol tiene simbolismo, crecimiento y renovación. Estas ideas provienen del antiguo Egipto y la India y se inspira porque el árbol tiene una capacidad de prosperar en climas adversos. El reino de Dios es semejante a un arbusto que no es tan grande, que brota una fruta que no es grande, o un fruto, ¿verdad? Que no es tan grande, con una semilla pequeña. Ahora, este árbol de la mostaza o arbusto es vital para los ecosistemas áridos, ya que se adapta perfectamente para sobrevivir a la escasez y las temperaturas extremas.
Crece rápido. Una semilla tan pequeñita puede convertirse en un arbusto o árbol pequeño, alcanzando su altura máxima de 6 metros en pocos años. Es tolerante a la sal. Crece en suelos salinos. Tiene una adaptación muy valiosa para regiones donde la salinidad es un problema común. Y su denso follaje y frutos atraen a aves, insectos y pequeños mamíferos, creando un mini ecosistema a su alrededor. La ciencia moderna investiga que el uso de sus compuestos de la mostaza se puede usar para tratar diversas afecciones como enfermedades inflamatorias e infecciosas. ¿Ustedes creen que el pueblo al cual Jesús le estaba hablando entendían esto de este arbusto? Claro, por eso Él les hablaba sobre esto y usaba lo que ellos sabían. El aceite de la semilla de mostaza es una alternativa viable para el biodiesel. No sé. Su alto rendimiento de aceite y resistencia a climas difíciles la convierten en una opción altamente atractiva para la producción energética. Ustedes salen de aquí con mucha sabiduría hoy. Y en diversas culturas, este aceite se usa en el cuidado capilar y cutáneo, ya que se le atribuyen propiedades para fortalecer el cabello. ¿Escucharon? Si se le está cayendo el cabello, pónganse mostaza. No, yo no soy médica, escuchen. Se puede usar para fortalecer el cabello porque estimula su crecimiento y mejora la salud de la piel. La madera es densa, sólida y resistente a la descomposición. Es ideal para fabricar utensilios y mangos de herramientas. Examina los mangos de tus palas a ver si. También se puede usar para decorar. Sus llamativas ramas retorcidas y follaje lo convierten en un árbol ornamental muy popular para crear puntos focales en los jardines. Cuando ustedes han leído, los que han leído estos versos, ¿cuándo habían pensado en todo esto de la mostaza? Nunca, ¿verdad? También es fuente de colorantes, porque la semilla de mostaza produce tonos amarillos, dorados y marrones según el método de extracción. Las ramitas son aromáticas. Se usan en varias culturas para la higiene vocal por su aroma y sus propiedades, como ya les dije, antibacterianas. Y también sus semillas son la base de múltiples condimentos, variando desde la mostaza americana, la amarilla, hasta la mostaza que es un poquito más picante, la Dijon, o Dijon en español, Dijon, suena como. Qué mucho y qué riqueza tienen esos pocos versos de los cuales Jesús está compartiendo una enseñanza, ¿verdad? Y nosotros en estos días, cuando leemos, si no indagamos a toda esta información, nos quedamos por encimita. El reino de Dios es semejante al que esparce semillas, ¿verdad? Y te tira con la semilla de la parábola de la semilla de la mostaza, que tiene tantas propiedades. Y si ustedes escucharon bien, las propiedades primordiales que tiene el arbusto y la semilla son de sanar. Si unimos, el reino de Dios es semejante
al que esparce la semilla y entra a hablar de semilla de un arbusto que tiene tales propiedades, ¿qué nos dice? ¿Qué está diciendo Jesús? Que el reino de Dios que se esparce, a veces pensamos, saben que algunos de ustedes ya me han ido conociendo que soy media rara o soy rara por completo. Cuando yo estuve tomando la clase esta de los árboles, mientras más leía y más veía videos y después nos reunimos en el salón con la profesora, yo empecé a pensar, a veces nosotros los cristianos pensamos que Dios está en el cielo y levantamos las manos para allá. Y no estoy diciendo, esto no es una herejía, hermano. No, escuchen a veces como mi manera de pensar piensa. Pero entre más aprendía de los árboles, empecé a pensar, todo lo que fortalece y da vida a los árboles, aún a nosotros, está en la tierra. Podríamos decir que Dios está en la tierra. Y suena raro, y lo digo con mucho cuidado porque no quiero que vayan a sacar una religión nueva de esto. Mi obra de arte, ustedes se imaginan por dónde voy, ¿verdad? La tierra tiene mucho que ver en mi arte. El reino de Dios es semejante al que esparce semillas. Jesús habla de un arbusto de mostaza que no es tan grande, no ocupa tanto espacio, echa flores bonitas, echa una fruta pequeña con semillas pequeñas. El reino de Dios. Salmo 52, verso 8 y 9 dice así: pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. Porque yo soy como un frondoso olivo. Dos árboles, o un arbusto, ¿verdad? Para mí todo eso que crece así alto es un árbol, aunque aprendí la diferencia en esta clase. Vamos a aprender del olivo ahora. Los olivos pueden llegar a ser muy viejos. La edad media de un olivo es de entre 300 a 600 años. Saben que cuando fui a Israel, Palestina, los vi. Son árboles bien interesantes. Y no son tan lindos. Aunque al que está acostumbrado a los árboles de olivo, tal vez los encuentra hermosos cuando están más torcidos. ¿Ok? Sin embargo, el olivo más antiguo del que se tiene constancia tiene más de 2000 años. Se encuentra en la pequeña localidad de Ano-Voiveson, en la isla de Creta, en Grecia. Y todavía da frutos. Saben que cuando yo aprendí esto dije, no importa la edad que uno tiene en el Señor, porque uno puede dar fruto. Todavía puedes tener 100 años y dar fruto. Años humanos. ¿Okay? Su tronco tiene un perímetro de 12.5 metros y un diámetro de 4.7 metros. Se estima que los árboles más antiguos del olivar tienen alrededor, o los olivares de este olivar tienen alrededor de 1000 años. El olivo de entre 3 y 12 metros de altura crece.
posee ramas pobladas de hojas de verde plateado. Tarda unos 15 años, escuche, 15 años en dar fruto. Adquiere su forma definitiva entre los 4 y 6 años y a partir de ahí solo aumenta en tamaño. Los olivos necesitan ser podados regularmente para reducir la densidad de su follaje y garantizar que la luz solar penetre en todas las partes del árbol de olivo. La iluminación intensa es vital para que florezca. Escuchen bien, porque aprendieron de la mostaza. Crece mejor en lugares áridos, secos y salinos. ¿Okay? En el de olivo, la iluminación es muy importante, es vital. Para la floración y el buen rendimiento del aceite, sin suficiente luz, las flores cuajan menos y producen menos aceite. Les voy a leer el primer verso de nuevo. Pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios. Los olivos son sumamente resistentes. Sobreviven, escuchen bien, sobreviven sequías prolongadas y tienen una alta capacidad de regeneración incluso tras sufrir incendios forestales. El reino de Dios, Jesús lo compara a una semilla pequeña, a un arbusto pequeño que da flores bonitas, fruta pequeña y semillas pequeñas. Aquí el salmista dice, yo soy como un olivo. ¿Ok? Una cosecha abundante del árbol de olivo agota reservas de nutrientes del árbol, lo que provoca una baja producción al año siguiente, cuando sufren. Su producción anual de un olivo, su fruto, un olivo maduro rinde de 20 a 40, y lo puse en kilogramos, porque ustedes, esas son las medidas que ustedes usan, de aceitunas, que es el equivalente de 3 a 6 litros de aceite. Existen 139 cultivares en 23 países, cada uno con características organolépticas únicas, según estimaciones del Consejo Oleícola Internacional. Hay un consejo del aceite de oliva. Interesante. La rama del olivo es el emblema universal de la paz. Yo soy como un árbol de olivo frondoso. El emblema universal de la paz. Este símbolo histórico de tregua presente en la bandera de las Naciones Unidas, 7 países y 4 estados de los Estados Unidos, llegó hasta la luna en el 1969 y fue Neil Armstrong el que dejó una réplica allá para dejar un mensaje de paz para la humanidad. En la antigüedad, las civilizaciones como la antigua Grecia utilizaban el aceite de oliva no solo en su dieta, sino mezclado con carbón molido como la primera sombra de ojos. Escuchen, mujeres. Un uso respaldado por descubrimiento de este aceite hace 8,000 años en Ain-Zipori. En Francia, Italia y España es ilegal vender olivos centenarios, ya que muchos mueren durante el transporte. El olivo requiere veranos largos y calurosos e inviernos frescos, pero no gélidos o fríos, siendo el clima mediterráneo ideal porque el calor y la sequedad previene plagas.
Aunque es propio de esta región, su gran resistencia le permite adaptarse y prosperar en otros continentes. El olivo es un árbol vital que nos acompaña todo el año. En verano da sombra, en invierno calienta nuestros hogares y nutre con su fruto y aceite, que además protege la piel, cabello y nos da luz. Sus restos de poda generan biomasa renovable que produce 2.5 veces más calor que la leña tradicional, y sus cenizas son ideales para abonar el jardín. Interesante, ¿no? En el cristianismo, el olivo es semejante a la oración y la presencia. Y lo vemos cuando leemos de Jesús. Jesús oró en los olivares de Getsemaní antes de ser crucificado. Se usaba para la unción y se usa todavía para ungir. Es un tipo de marcar a la persona o de separar cuando se usa el aceite de olivo. En el Islam, el olivo, se considera el árbol de la luz. El Corán se refiere al olivo como un árbol bendito. Su aceite simboliza la iluminación divina y resplandece como si no lo hubiera tocado el fuego, sin pertenecer ni al este ni al oeste. Es símbolo de bendiciones y es bien deseado y respetado en la tradición profética. Simboliza sabiduría, sanidad, alimento y luz. En la mitología griega, Atenea se ganó el patrocinio de Atenas al obsequiarle el primer olivo cultivado como símbolo de la paz y prosperidad. Ahora, ¿qué hacemos con esto que hemos aprendido? ¿Y qué entiendo yo? Y me gustaría que ustedes entiendan sobre estos versos. Que el reino de Dios, cuando Jesús lo explica y usa un arbusto de mostaza que no es tan grande, y después hablamos del olivo, yo entiendo que no es como a veces pensamos, que el reino de Dios está en cosas magníficas y grandísimas. Que el reino de Dios se encuentra en cosas pequeñas. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y aceptamos lo que enseña la palabra sobre el reino de Dios, entonces nosotros venimos a ser como pequeños árboles de olivo que sobrevivimos, como el árbol de la mostaza, momentos difíciles, momentos de calor, momentos de sequía, momentos de enfermedad, momentos de ataques. Pero si llegamos a ser como el árbol del olivo, proveemos luz. Escuchen bien, porque esto es profundo. Proveemos luz, damos de comer, porque Dios provee. Escuchen bien, Dios provee, pero escuchen, afuera no están cayendo canastas de comida para que la gente venga a buscarla, o ropa, o sanidad. Dios provee todo esto a través de ¿quién? De los seres humanos que han llegado al Señor, que han aceptado el sacrificio de Jesús. Yo los dejo a ustedes con eso porque yo puedo seguir. Acuérdense que tomé una clase que me dejó fascinada sobre los árboles. Pero le entrego a ustedes esto. Tomen lo que han escuchado hoy y todo lo que han aprendido y piensen cómo puedo yo tomar esto
que entra en mis oídos y en mi mente, pero que entre dentro de mi ser, dentro de mi corazón, dentro de mi espíritu, y que yo pueda ser semejante a esas semillas, porque el reino de Dios es semejante a semillas, o al que esparce semillas. ¿Escucharon? Y si ustedes piensan, porque la mente mía a veces se va por todos lugares, comenzó el evangelio en un lugar, en el Medio Oriente, y se ha esparcido, se regó, así como el arbusto de mostaza, que crece en momentos difíciles. Y los que han estudiado historia de la iglesia saben que la iglesia ha sufrido, pero el evangelio no se ha cerrado ni se ha acabado. Los dejo con eso.